Entonces, Sí, Patri. perdón que sea tan... la otra preguntita es, ahí en la plataforma aparece para subir y dice la consigna. ¿Aparece la consigna o es ahí donde entregamos también el trabajo? No, vamos a poner un link para que entreguen el trabajo, como otra clase más, o como un, no me acuerdo ahora si lo hacemos con foro o con tarea, donde ustedes pueden Tarea, subir. una tarea. El año Ujú. pasado yo lo hacía con foro, pero ahí había problema para subir PDF. Entonces lo vamos a hacer con tarea, que es más, que es para eso, digamos. Y la idea era hacerlo con foro, era para que se leyeran las propuestas entre ustedes, pero después podemos hacer una carpeta con las propuestas y la compartimos igual y ya. Pero sí, vamos a poner un link específico para que suban la tarea. Bárbaro, gracias. Martín, ¿ibas a hablar? Sí, ahí chicas lo que les quería pedir por favor, pero es para una lectura que no necesariamente tiene que ver con el PIB, ¿no? Me quedé regulando con el video que tuvimos que ver de Pablo, y él en ese video hacía mención a la idea de performatividad del género debate, ¿sí? Yo con esa cuestión tengo como una idea muy somera, digamos. Me gustaría profundizar un poquito sobre ese concepto, que me parece que es muy interesante. Y bueno, ahí les pediría por favor alguna aportación, algún texto, algo que me puedan facilitar para profundizar en esa idea, ¿sí? Gracias. Es compleja performatividad porque la puedes abordar desde el arte, desde lo jurídico, es una categoría muy compleja. Pero sí, en el caso ahí donde, como lo enuncia Pablo, nos está hablando de esta idea de invención, o sea, de cómo los discursos inventan, son capaces de producir realidad, ¿no? Entonces ahí está lo performático, o sea, cuando algo al enunciarse pareciera volverse real. Bueno, y O ahí creo inventar. que la biología ha construido discursos que Claro, entran muy en tensión con esto, ¿no? Y todo bueno, lo que sabemos, lo que decimos biológico como si fuera una verdad inapelable además, ¿no? Pero esto correcto, ahí estamos. Sí, es sí. biológico, y como si eso no pudiera ser una invención también, una construcción. Y ahí está el poder performativo, digamos, del discurso, en este caso el discurso científico, en dar por verdad algo que es una construcción, tan construcción como una poesía, digamos, como es una metáfora, para poder decir, para poder explicar, pero si a eso le damos un estatuto de verdad, que es interesante ahí lo que Jagalowski dice, como cómo los discursos ocultan su invención para después descubrirla, ¿no? Entonces después la ciencia descubre, enuncia como descubrimientos algo que primero construyó. Y ahí está el poder performativo, ¿no? De las palabras, del discurso en este caso, ¿no? Para hacer un Pero, poco más de historia del término, lo performativo aparece en un filósofo del lenguaje, se llama Austin, ahora lo pongo, y lo enuncia como una categoría diferenciada de otras formas de enunciar el lenguaje, y el performativo lo que viene a cumplir es a realizarse en su misma enunciación. El ejemplo más claro es, por ejemplo, prometer, ¿no? Te prometo, ya al enunciar te prometo algo, lo estoy cumpliendo, lo estoy realizando. Se llaman también realizativos. Eso que aparece en la lingüística se extrapola al género, igual no tan sencillamente, o sea, hay mucha, es muy complejo, porque además hay debates de la utilización de lo performativo, que se divide en esto que decía Judy, lo que de alguna manera agrega la performance o performance, como correspondería, porque es de origen francés, la palabra performance, en relación a lo performativo, a aquello que se pone en acto, pero que al ponerse en acto se instala como se realiza al mismo tiempo, se cumple, ¿no? es Los como, ahí es performativos en la interesante. lingüística tienen que ver con, por ejemplo, el juramento, o cuando depende también los contextos, porque dentro de los contextos, quién tiene la autoridad para realizarlos. Por ejemplo, aquel que casa, ¿no? Los declaro marido y mujer. En esa declaración ya está el acto, pero no lo puede hacer cualquiera.
Sin embargo, hay quienes embisten ciertas autoridades para poder realizar esos actos. De ahí viene, de la lingüística se toma para introducirlo en la teoría del género. Pero la teoría del género lo discute también al mismo tiempo porque hay formas, o sea, entre eso de que el género a sí mismo se recita, diría Paul Preciado, que es que se va construyendo en la medida en que se va enunciando a sí mismo. O sea, yo soy esto, soy esta identidad en función de que además la muestro, ¿no? Si yo me transformo, soy eso que digo que soy en función de lo que muestro que soy. Pero bueno, es mucho más complicado, podemos hacer hasta un ateneo de lo performativo, no estaría mal. En términos sencillos es lo que se pone, lo que se realiza en función de lo que se enuncia, una conjunción de enunciación y creación del acto al mismo tiempo. Gracias, chicas. Genial. Justo ayer encontré un texto a ver si lo tengo abierto, que habla todo el debate de eso. Lo presentaba Valeria Flores. Valeria Flores, que les cuento de paso, que ahora es Val Flores, es una lesbiana masculina, se denomina. Están discutiendo ahí, de hecho esta es una discusión que tenemos con Judith, no una discusión, sino justo un tema que estamos trabajando sobre las masculinidades, y acá hablaba, te cuento a vos de paso, Judy, que hablaba sobre las masculinidades en tanto como las mujeres, es que no está bien decir mujeres, pero los femeninos se apropia de eso masculino para ponerlo en tensión. Entonces, les estoy quemando los pelos, mira Juli, como mira. ¿Qué estoy diciendo? Hay que decir que... Bueno, nada, es muy al hueso el debate. Igual les voy a decir... No, porque muchas de las teóricas que leemos, Judith Butler es una masculinidad, es una feminidad masculina. Paul Preciado era Beatriz Preciado, Val Flores es otra identidad ahí, están como en los límites, tampoco terminan de decir, como que juegan un poco a dejarnos con la duda. Entonces, nada, es interesante escucharlas a ellas hablar de esto, porque no es otro diciendo, bueno, porque la masculinidad trans, bueno, porque son ellas mismas, pensándose ellas mismas. Que está bueno ahí cuando pensamos las diversidades, es un buen ejercicio ese, en lugar de buscar gente, teóricos que hablan de, buscar qué dicen esas identidades de sí mismas, porque ya hay producción, digo, la teoría trans latinoamericana, digo, tenemos a la Susie Shock haciendo cuentos, y tenemos a Marlene Guayar escribiendo teoría, tenemos miles de videos de Luana Berkins hablando sobre su trayectoria. Digo, hay maneras de encontrar, o sea, por lo menos contraponer, ¿no? Lo que dice la academia de lo que dicen de sí mismas, o de sí mismas, como para, digo, es un buen ejercicio hoy que hay una producción tan vasta de estos temas, escuchar qué tienen para decir esas diversidades, ¿no? De sí mismas, más que ser objetos. Igual no es, te voy a corregir ahí, porque para mí no es de sí mismas, sino es sobre la identidad. Si claro. No se vuelve este discurso inapelable en donde solo puede hablar la identidad per se, digamos. Es como teoría de las identidades en todo caso. Después también lo que se da es quién está, otra vez esto, quién es el autorizado, la autorizada para hablar sobre eso, ¿no? Ese es otro debate que se da en simultáneo. Ahí les dejé Eve Sedgwick, es muy bueno el texto, es medio denso, pero si les gusta la lingüística o son como de esa rama, por ahí les interese. Y lo otro, que me quedé a medias con Val Flores. Val Flores es una maestra neuquina que en algún momento fue parte del colectivo feminista La Revuelta, hace mucho, y después ella
se abrió del colectivo feminista La Revuelta, fundó otro espacio que se llamó las tortilleras del desierto, las fugitivas, bueno, Con las, Maki Corbalán. las fugitivas del desierto, que eran 3, con Maki Corbalán, que fue una poeta neuquina muy reconocida en vida y post-mortem, murió de cáncer. Muy, muy buenas las 3 teóricas, y Val se fue de Neuquén y hace una carrera académica muy importante con relación a las identidades y al trabajo de las identidades. Pero bueno, es bibliografía que ya está como en otro orden, Val Flores, y es recomendable para todos. De hecho, sobre la ESI nosotras pusimos al principio, la segunda clase pusimos una posibilidad de clasificación para el abordaje de la ESI, que es muy buena. Son 4, ahí la redujimos un poco, son 4 categorías que nos propone para pensar la ESI, que ¿dónde están? Acá, la ESI como marco habilitante en términos de legalidades, la ESI como estrategia de interrogación sobre el conocimiento heteronormativo, la ESI como umbral de imaginación pedagógica, la ESI como oportunidad de repensar nuestra práctica y trabajo docente, y finalmente, desheterosexualizar la pedagogía, un proyecto político-pedagógico. Esto lo escribe en 2015 en una ponencia para algún encuentro. Y bueno, aporta como muchas cosas para pensar, sobre todo es muy que te sacude su escritura, porque discute otras cosas de las que por ahí estamos como acostumbradas a trabajar con la ESI. Ella se va como al eje de la heterosexualización, y está bueno, porque es como, bueno, sí, porque parece que al final la ESI viene como a habilitar ciertos marcos que quedan ahí en los márgenes de la exclusión, pero lo que dice Val Flores es, pero la ESI, como las teorías de género, irrumpen porque tienen un propósito político, y ese propósito político es no solo incluir en el marco de la tolerancia y el respeto, sino problematizarnos, sacudir este mundo que nos sostiene de la manera en que nos sostiene. Bueno, pone en discusión otra vez eso que a veces se naturaliza, porque, bueno, trabajamos en eso y así, y que todos se sientan incluidos, y sin embargo no, las estructuras siguen estando ahí. Sí, como que esta idea que hay alrededor de la ESI, que está muy ligada al respeto. Vieron que de hecho aparece dentro de los ejes de la ESI enunciados como en el 2015, la idea del respeto por las diversidades, y ahí aparece una idea de tolerancia, ¿no? Como que tiene que ver con la tolerancia, siempre tiene que ver con alguien que desde un lugar de poder le da lugar a otro, pero como que le habilita, que es algo como un regalo, ¿no? La tolerancia es algo, yo te soporto, aunque, y te respeto, pero entonces por ahí romper esa lógica del respeto y de la tolerancia por una lógica más deconstructiva, más nosotros que estamos en media, ¿no? No lo podemos pensar de la misma manera para primaria, trabajada con infancias, obviamente es otra construcción, pero nosotros trabajamos o con adolescentes o con adultos. Entonces podemos hacer otras construcciones, podemos arriesgar otros problemas. Entonces está bueno como, sí, por el respeto. Bueno, preguntémonos también que cuando decimos respeto, ¿qué estamos construyendo ahí? Si bien, por supuesto, que intentamos que las escuelas sean ámbitos habitables, nada, que haya construcciones que sean eso, que sean habitables para todos. No sé si el objetivo último es generar respeto o preguntarnos qué nos pasa con eso que nos pasa cuando irrumpen ciertas identidades, cuando enuncio. Lo que decía Jagarowski, ¿no? El grotesco está en quien enuncia y no en el cuerpo que es enunciado. Bueno, ¿qué pasa cuando está el insulto, cuando está el bullying, cuando está
la separación del otro. Digo, bueno, como eso, problematizarlo en lugar de decir, lo tenés que respetar porque es tu compañero, y lo tenés que respetar porque lo dice la ley, Fata, que hay que respetarles porque ahora, que de hecho se escuchan estas cosas en la escuela, ahora hay que respetar a todos, así que, no sé, ahora hay que callarse y respetar. ¿Viste? Y ahí no pasó nada si vos pensás así, que hay que callarse y respetar, no se movió nada. Entonces por ahí como eso, como hacernos también preguntas a la ESI, ¿no? Como que está re bueno, pero nosotros que trabajamos con estudiantes que ya tienen otro recorrido, que ya tienen, que tienen otras problemáticas en sus cuerpos, sus vidas, podemos ir un cachito más. Sí, quizá a veces tampoco es necesario ir un cachito más con les estudiantes, pero sí que nos podamos preguntar a nosotros por qué, para qué trabajamos eso, a son de qué, por qué queremos trabajar algunas cosas, qué es Por lo eso que la queremos. propuesta es que trabajemos con enunciados problemáticos. El enunciado, esta idea de pedirles enunciados problemáticos tiene que ver con eso, con romper un poquito, con hacernos algunas... El enunciado problemático es para nosotros. Esto que vamos a escribir, para nosotros primero. Nosotros cuando escribimos una planificación, una secuenciación, la miramos, la tenemos en la mesa cuando damos clases. Después las actividades del desarrollo es lo que le presentamos a los estudiantes. Pero primero ahí las preguntas que nos hacemos nosotros antes de entrar a dar una clase. Después puede salir muy bien o puede ser un fracaso absoluto, como nos habrá pasado 1000 veces. Y ahí vamos a la revisión crítica una y otra vez. En la revisión crítica escribimos, bueno, esto que yo tenía como propósito no funcionó, pero pasó esto otro, bla, bla, bla. Pero en principio tenemos que saber a qué pregunta le estamos haciendo, cuál es nuestro propósito de constructivo, problematizador, digo, como meternos en ese problema primero nosotros, para después tener claro que lo que pasa en el aula quizás sean solo preguntas las que queden, digo, no, pero desde dónde, para qué, en qué, y ahí hacemos el recorte para decir, elijo esto, de todo este cuerpo de conocimientos y saberes, elijo este pedacito, y a ese pedacito le hago esta pregunta. Y ahora veo cómo lo trabajo en clase, con qué recursos, en cuánto tiempo, si va a haber tarea o no va a haber tarea, si vamos a ver un video o vamos a leer un texto. Pero primero hago ese trabajo conmigo, ¿no? Y ese encabezado de la secuenciación de conocimientos y saberes que vamos a trabajar hoy es para mí, es para el docente, la docente. Primero. Una vez que construimos eso, ya tenemos otras herramientas para entrar al aula. Uh-huh. Me olvidé de mencionar que también trabajamos en su momento sobre identidad marrón, hablamos un poco de Lorian Saldúa, pero también trabajamos el video de Sandra Condori, Mamani Condori. Me voy a sonar los mocos, perdón. Bueno, todas esas cositas todas esas puntas que fuimos dejando, son todas rastreables, o sea, son las citas que hay en los trabajos, en lo que les subimos también, los documentos de conocimientos y saberes, la perspectiva de género de la 1463. Hay bibliografía ahí, la mayoría se encuentra en internet también, o sea que podemos ir haciendo un corpus ahí de lecturas y vayan por el camino que les resulte más inquietante, más cercano, y eso les va a ir abriendo las autoras, los autores se citan entre sí permanentemente, y ahí una va tejiendo su red, ¿no? Mira esto que dice me interesa, lo voy a buscar allá. Estudia, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda del recorrido que venimos haciendo? Sí, la complejizamos más y no les decimos nada. Sí, díganos también como no entiendo nada de lo que está diciendo, o ya lo entendí, porque a veces uno se queda repitiendo lo mismo. Ya está, lo entendí. Una consulta. ¿No saben alguna bibliografía alrededor de publicidades sexistas? ¿Alguna bibliografía específica sobre el análisis de algunas publicidades sexistas?
Sí, a ver, yo creo, sigue preguntando, me voy a dar la vuelta. Sí, no me acuerdo ahora una autor que en particular, pero sí, cualquier texto de análisis del discurso se puede aplicar a la publicidad. Y después hay muchos artículos que se hacen respecto de eso, como críticos la Chirimbote hace permanentemente críticas a lo que sale en los medios. Después están Las Mujeres que no fueron tapa, que también es un sitio que hace... Sí, las mujeres fueron... También hay un fotógrafo que es un fotógrafo, creo que iraní. Eli tiene un nombre raro, que después... Él es un fotógrafo que realizó una serie fotográfica y repensó las publicidades de los años 50 norteamericanas, Leggy, bueno, varias. Sí. Y las repensó y las intervino alrededor de cambiar los roles que eran femeninos en la década del 50 y repensar la misma de publicidad en el cambio de roles. Es sumamente interesante para trabajar sobre los roles de género predefinidos en la década del 50 y lo que pasa en la actualidad. Es interesante lo que hace ese fotógrafo. ¿Nos ponés el nombre después? Sí, se llama Eli, no sé porque es raro el nombre. Búscalo y lo mandás. Sí, mira, acá encontré un textito que está en un libro que se llama Todos los hombres son iguales, compilado por Carlos Lomas. Es un texto que no es nuevo, pero está bueno este artículo, por eso me acordaba. Es sobre masculinidades. La construcción de las masculinidades en el lenguaje y en la publicidad. Y el texto está escrito por Carlos Lomas y Miguel Ángel Arconada. Que, bueno, no sé si el texto lo podemos encontrar en PDF, ahora intento buscarlo, y si no, igual después yo te puedo pasar sacarle unas copias y dejártelo en algún lado, acercártelo. Bueno, dale, ahí yo pongo, se los doy, porque es interesante, yo lo rastreé una vez, hace como 5 o 6 años, rastreé el trabajo de ese fotógrafo, que lo pueden buscar por Instagram. Pero bueno, el trabajo que hizo es una serie fotográfica que la hizo algunos años. Que permite repensar bastante las publicidades de los 50. Y no se contrapone, pero se trabaja con eso y además con la guía de la buena esposa de la década del 50 también, española sobre todo, del franquismo, y eso está interesante también. Pero esa se trabaja bastante. ¿Pero vos querés un estudio crítico de las publicidades? Sí, es un estudio crítico sobre las publicidades de los 50, alrededor de los 50 y las categorías que se pueden cruzar en esas publicidades. De las transformaciones históricas o las transformaciones de la historia, de la sociedad, en ese momento y cómo se va construyendo desde la historia ese tipo de publicidades que tienen mucho que ver y que todavía sigue habiendo publicidades sexistas y que uno las naturaliza. ¿Viste? No sé, sí. en el Mr. Músculo. Sí. Bueno, ahora en los últimos años, creo que hace 2 años, apareció una mujer musculosa. Hay señores lavando inodoros ahora en las publicidades. Claro, como una revisión ahí, pero cuando empiezan en el Mr. Músculo, como en la flor de la ola, era muy sexista, y estábamos en los 90, 90, 2000, todavía seguía, y hay muchas publicidades alrededor de eso. Sí, se hizo una vez un informe, hicieron, que de hecho hay algunas ficciones que abordan eso, que es interesante. La serie por ahora de Malena Pichot, ella es una publicista, y está todo el tiempo discutiendo, cuando presenta sus proyectos de publicidad, discutiendo eso, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos que venden jabón? ¿De qué color es la sangre, el líquido que se vierte en las toallitas de las publicidades? Digo, está interesante eso, de esa serie, además de que es divertida la serie, porque ella es publicista, y está todo el tiempo preguntándose cosas sobre... Lo que a ella se le ocurre nunca tiene lugar porque el mercado está construido para vender de otra manera. Y me parece que, Analía, que también vos podés hacer, o sea, podés hacer una selección
y hacer una revisión crítica de eso, una mirada crítica o Sí, ya sea sí. histórica o desde el análisis del discurso. También está bueno eso, ¿no? Como buscar ahí como un par de autores, autoras, y después lanzarse a la Porque yo hace unos años hice una actividad, años atrás, con unos estudiantes de una escuela técnica, que era alrededor de las publicidades, que ellos eran las publicidades que observaban en los medios de comunicación y cómo las repensarían haciendo un tipo de publicidades que repensara los roles, ¿viste? A partir de videos, por ejemplo, cómo repensaría o cómo pensarían esa publicidad que era sexista y cómo la repensaría o cómo ellos analizarían las categorías de género, de los roles. Entonces yo quería por ahí encarar desde ese lugar, por ahí el trabajo que hay que entregar o eso. Ahí me fijé y en LatFem, que es una agencia de mujeres feministas, y hay algunos artículos, si pones publicidad sexista aparecen artículos, así que te podés, ahí escribo LatFem, está en internet y en Instagram también. Sí, también historizar la categoría sexismo, ¿no? Como por ahí también es como una apertura interesante para la clase, como trabajar alrededor de qué es el sexismo, si lo pueden identificar, esas cuestiones también está bueno. Como nada por sentado que les pibis saben qué es sexismo, porque a veces ahí, nada, vieron como que cuando preguntamos así, bueno, ¿qué entienden por tal cosa? Aparecen de las más variopintas interpretaciones. Y es importante y es fuerte la categoría de sexismo, digo, es potente como para que sea solo el enunciado de algo que vamos a ver, digo, como desarmarla ahí. En general todas las categorías, ustedes hacen un recorrido por las categorías de las perspectivas y las de los ejes de la ESI, que es lo que les compartimos en la secuenciación de conocimientos y saberes, son todas muy densas y por eso no hay que abrumarse, digo, como que hay que ir entrando por lo que uno más conoce, por lo que más le interesa. Martín preguntaba por performatividad, se puede entrar ahí, puede ser un camino de ida, digamos, pero nada, es importante por ahí seguir las inquietudes, como desde las inquietudes que tengo, lo que más me resuena o lo que yo más trabajo, ir entrando por esas categorías y eso mismo nos va a ir haciendo el mapa desde la perspectiva de género, ¿no? Y de la perspectiva de colonial. Porque además de eso, lo que tenemos en el diseño curricular es que estamos cruzando perspectivas deconstructivas, como la de colonial, la de género, la crítica. Entonces, estamos permanentemente como desarmando lo que entendíamos como verdad. Y eso es un trabajo muy arduo. Así que nada, como tranqui. Igual últimamente la realidad nos está dando un eso. montón de ejemplos como para abordarla, ¿no? Digo, con todo lo que... ¿Alguna otra duda del documento de conocimientos y saberes? De la estructura esta que le estamos planteando, más o menos se entiende que vamos del diseño, este espacio curricular particular, este espacio curricular particular tiene sus conocimientos y saberes, qué es que vamos a dar en el aula. ¿Se va entendiendo esa estructura? ¿Por qué la perspectiva de género? ¿Por qué lo de colonial, lo crítico, lo emancipatorio? Son todas hermosas palabras, pero nada, hay que ver si eso funciona como... ¿Ahí se escucha? Si lo vamos entendiendo como estructura que nos va a contener para trabajar con un diseño curricular. Y si no, lo vamos haciendo ahora con las propuestas que vamos compartiendo. Sí, Patri, yo estaba hablando sola como loca mala. No, sí, la escucha bien, muy bien. La que no me escucha es Judith, yo que estaba agregando cosas. Sí, no te entendí. No importa, porque iba a seguir en digresiones. Porque bueno, estoy prendida a fuego con el tema del lenguaje inclusivo y la prohibición del lenguaje inclusivo en CABA y todo lo que... Bueno, pero re interesante el debate ahí, ¿no? Eso como para seguirlo y ahí ya tenemos un montón de material para trabajar
en clase, no digo porque utilicemos el lenguaje inclusivo necesariamente, pero sí para dar ese debate. ¿Qué hay atrás de una prohibición? Que ya es como excesivo. Bueno, entonces, yendo a la tarea, les voy a compartir mi propio entramado, mi presentación, y ustedes me irán diciendo qué les parece que es adecuado y qué no. Por ahí la pifié. Creo que es este. Sí. Entonces. Sarara. Acá. Bueno, ahí ven. Entonces, habiliten sus micrófonos. Yo puse como título de la propuesta la colonialidad del saber y del poder en la educación sexual integral. Y puse como tema la ESI, claro, lo que yo les había dicho, no sé si acá o en qué turno, pero era que iba a pensar una clase como si fuese uno de los encuentros para la conformación. No es que sea una clase para un primero o un segundo año de la escuela secundaria, sino para docentes. El ejercicio vale igual porque es, digo, los cruces entre las categorías, las perspectivas y demás. Entonces, la colonialidad del saber y del poder en la educación sexual integral. El tema es la ESI y el diseño curricular como campo de problemas e interrogaciones pedagógicas sobre los modos heterosexualizados del pensar y enseñar en el mundo capitalista moderno colonial de género. La pregunta problema ¿es el orden cis heterosexual un principio regulador del modo de constitución de los conocimientos en torno a la ESI? Que esa es mi pregunta, casi como una hipótesis, ¿no? Funciona como una hipótesis. ¿O no, Judith? ¿Estoy bien? Si digo así. Sí. Bueno, esto sería un encuentro nuestro. Y ahí sí lo puse en secuenciación en relación a la secuenciación propuesta para los estudiantes. Estaría dentro del segundo cuatrimestre, o sea, este desarrollo se encontraría ya en el segundo, o sea, ¿por qué digo que estaría en el segundo cuatrimestre? Porque hemos de haber necesitado todo el primer cuatrimestre como para abordar ya las categorías de colonialidad, de saber y poder, la categoría de heteronormatividad obligatoria, eso también, y poder comprender también el paradigma de colonial, porque si ustedes se fijan, yo en vez de elegir sexo-género, elegí el mundo capitalista moderno colonial de género, que es esto que al principio con la perspectiva de género les decía. Este es el concepto que utiliza la teoría de colonial. Yo podría haber utilizado sexo-género, pero ahí me hubiese quedado en una teoría eurocéntrica, ¿no? De los feminismos europeos, de los feminismos norteamericanos. Entonces, y acá lo que dice secuenciación es lo que en la consigna pusimos como recorte, digamos, como de ir y buscar un recorte de la secuenciación de conocimientos y saberes y decir esto, lo saco y lo pongo acá para pensar cómo lo voy a trabajar. Después puse la secuenciación, bueno, el segundo cuatrimestre, historia de las sexualidades, ahí estaría inscripto este conocimiento de saber, o esta problemática a abordar. Historia de las sexualidades, el proceso cultural e histórico que configura la sexualidad hegemónica, la colonización de las sexualidades, construcción occidental de la norma heterosis patriarcal de las sexualidades, categorías de los enfoques y perspectivas del diseño. Puse solo algunas porque en realidad podría haber tocado todas, porque en todas... No te escuchas, Ceci. ¿Ah, no? Hola, hola. O yo no te escucho, no sé. Hola, no se prende el Sí, coso. se escucha, se escucha. Ah, yo no te estoy escuchando. Ah, ella es la que me deja... Ahora sí te escucho. Es tu compu nueva. Es mi compu nueva.
nuevamente arreglada. Bueno, entonces decía, categorías de los enfoques y perspectivas del diseño curricular, en derechos humanos, tomé memorias, sur epistémico-político, colonialidad del poder. Me quedo pensando que no sé por qué puse memorias. Como campo de problemas, interrogaciones, ¿verdad? Memoria, supongo que para reconstruir, no sé, no me parece muy adecuado ahora memorias. ¿A ustedes? Pueden destruir mi planificación, está para eso. Está muy buena, Ceci. ¿Lo van a dejar disponible en la página también, en la plataforma? Sí, si Nos consideramos que vale la pena, sí. Sí. No encuentro la palabra memoria. No, acá hay categorías de los enfoques y perspectivas del diseño curricular. Puse perspectivas de derechos humanos, memorias, sur epistémico político, colonialidad del poder. Pero Está. Va mirando la columna al lado. no recuerdo por qué puse memorias o a qué hace alusión en la perspectiva las memorias. Puede ser que hayas pensado quizá algún trabajo o algún recurso que tenga que ver con memoria y lo pongas ahí. Supongo que como la reconstrucción, ¿no? Pienso por ahí, no sé, el archivo trans y eso que no existe, o hasta que no aparecen, no existe en la historia. Bueno. Claro, como la construcción de lo hegemónico, pero también esas resistencias, y cómo van generando, que de hecho las compañeras del archivo de la memoria trans lo plantean como un intento de recuperar la memoria en el mismo tono que lo han hecho las madres y abuelas de Plaza de Mayo, digamos, que es ese mismo ejercicio llevado a un colectivo que ni siquiera en esa reconstrucción aparece. Entonces sí, es potente ahí la categoría de memoria, sobre todo con toda la construcción que tenemos alrededor de ella en relación a los derechos humanos, ¿no? Porque Bueno, después puse de la perspectiva de interculturalidad, sistema mundo europeo, moderno colonial, capitalista, patriarcal. Y después las categorías centrales de los ejes de la ESI, que es reconocer la perspectiva de género tal como está en el desglose que les pusimos o no. porque están en gris al costadito. Eso. En lo que Porque les compartimos de la plataforma. Eso, ¿qué compartimos de esto? ¿Está todo el documento? Está todo en el documento, sí. Está, solo que no está de corrido porque lo tenemos. Si ustedes van a la clase, ya les digo, a la clase 3, ahí tenemos conocimientos y saberes, problemas educativos, los conocimientos y saberes, una fundamentación, los criterios epistemológicos, los criterios didácticos, sí. Los ejes centrales, las categorías centrales de los ejes de la ESI, y las categorías... Ay, que se me rompió la cámara. Anucci, ¿se te rompió la cámara? Te voy a silenciar. Ahí tienen todas las categorías en gris de los ejes de la ESI, y en el cuerpo del texto están las categorías de los enfoques y las perspectivas del diseño curricular. Que es de donde Ceci saca todas estas... Este desglose. Reconocer la perspectiva de género, entonces, fíjense que siempre se repite, lo puse porque se repetía y porque dije, esto es para el ejercicio, después se trabajará sistema moderno colonial de género, y eso será lo que abordaremos, o abordaré. Patriarcado, clasificaciones sociales, heteronormatividad, sexo, género, clase, raza, territorio, interseccionalidad, subalternización, tecnologías de género, performatividad, sistema sexogénero, marcaciones de género, sentido común, naturalización, sexismo, androcentrismo, conocimiento patriarcal, deconstrucción, lugar de enunciación y masculinidades. Yo creo que es mucho. Debería haber hecho un recorte ahí porque esto me va a llevar más que una clase, todo un año más o menos de... Pero seguimos pensando que es para armar una clase que sería como la clase que estamos teniendo hoy, digamos.
Es parecido a lo que trabajamos en la primera clase que nos encontramos. ¿Se acuerdan que Está trabajamos bueno esto. hegemonía? Que Está bueno trabajamos... esto, Ceci y Judith, de poder socializar que ahí ante, bueno, la inminencia de tener que escribir y hacer la producción escrita, por ahí nos da ganas de empezar a sumar más categorías y en realidad no desfasarnos en esto de tener claro que el objetivo es preparar una clase real que sea la que pensamos vamos a poder llevar a la práctica concreta, ¿no? Y por ahí acentuar esa cuestión, si no nos puede pasar a todos, a todas, a todos esta cuestión de, bueno, como tengo que escribir, meto y resulta que queda muy lindo, está todo bárbaro, pero después la idea es llevarlo al aula, ¿no? Y bueno, Tal cual. Sí, esto sería una secuencia didáctica muy larga, pero, o sea, que podría ir a muchas clases o generar muchos encuentros, pero pensado para un encuentro es muchísimo. Así que ya me quedaría con la categoría más grande, como sistema moderno colonial de género, patriarcado, por ejemplo, y heteronormatividad, que es como el fundamento o la pregunta, la inquietud, y listo, Claro, el todo el problema resto no, y hasta donde lleguemos, que claro, sería mucho. que no quiere decir que, que todas esas otras categorías no estén en danza ahí, en lo que se está trabajando. Ujú. Pero el hecho de puntualizar y de elegir y focalizar, lo que nos hace es aclarar el panorama. Lo que nos hace es como dónde estoy poniendo la negrita, por decirlo en formato de texto, ¿no? Que no quiere decir que lo otro no esté, pero voy a focalizar en esto por el tiempo, por el curso, por el proceso que estamos haciendo, por lo que sea. Porque planificar es eso, como que hay que volver permanentemente a decirse eso. Planificar es elegir, seleccionar, recortar en función de este momento. Nosotros vamos a planificar una clase, bueno, en función de esta clase, de este grupo y de este momento. Porque después están los problemas socialmente pertinentes, ¿no? Como esto que decía Ceci, aparece lo del lenguaje inclusivo. ¿Cómo no voy a trabajar esto en la clase de ESI? La prohibición del lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, pero esto, si yo tengo claro el recorte que estoy haciendo y en función de qué, no me mareo, no me pierdo, no me voy por las ramas. Mm. Y puse acá otro eje que es respetar la diversidad para, nada, para centrarse más que nada en lo heterosis patriarcal. Pero acá también quedó muy grande. Y finalmente puse como propósitos generales específicos analizar reflexivamente los modos en que se constituyen los conocimientos y saberes en torno a las sexualidades, habilitando la pedagogía de la pregunta que corra de los sentidos instalados a lo educativo afianzado como lugar común. En realidad era esto de este sentido común que adquiere la ESI y que finalmente muchas veces parece algo estandarizado, la ESI se trabaja así eh, y no termina interpelando a nadie, es una cosa más que sucede, que se repite y que finalmente no pasó nada por el cuerpo de nadie a la hora de atravesar eso. Ese era el propósito, como, bueno, fin. ¿Y a ustedes? ¿Tienen algo para decir de esta hermosa planificación que hice o se van a animar ahora a compartir las suyas? las dos Hola. cosas. Te felicitamos por la secuencia, es maravillosa y podemos compartir lo logrado hasta acá. Muy bien. Bueno, compartan. Después le compartimos también un encabezado de la secuencia de Carol, de una compañera del año pasado, de la conformación del año pasado, que además es compañera del equipo de referentes, que es profe de danza, y ella pensó ahí, yo les compartí con la consigna como el recorte que hizo ella, para que veamos que también siempre va a estar un poco impregnado de nuestra formación. Carol, que es profe de artes, tiene una mirada respecto de estos problemas en relación a su formación. Ceci es profesora en filosofía y claramente va a tener otro abordaje, lo que no quiere decir que no trabajemos el recorte, pero siempre vamos a tener herramientas más vinculadas a nuestra formación de base. Y está bueno que
que nos reconciliemos con eso para decir, bueno, vamos a arrancar por acá porque esto es lo que yo más manejo para abordar estos problemas. Bien. Y de hecho la de Carol está bueno para pensar en una clase, porque es bastante, ella elige pocas categorías. Ah, ¿decís que la mía no está buena para pensar una clase? Sí, está perfecta la tuya. Está muy bien. ¿Qué más? Eso inspiró a organizar algunos esbozos que tenía ahí. Si quieren les comparto Dale. Sí, muy bien. ahora un poquito de lo que estaba esbozando, y sobre todo, de verdad, Ceci, esto que nos estuviste compartiendo nos permite organizarnos, ¿no? Mejor. En relación al primer punto que se nos proponía respecto del recorte, ¿no? De conocimientos y Martín, ¿vos saberes. querés compartir algo? ¿Te habilito para compartir o estás bien así? No, estoy bien así, estoy Bueno. perfecto, porque si vieran lo que tengo para compartir es todo un lío que me entiendo yo solo, pero lo voy organizando y lo fui reorganizando mientras las escuchaba a ustedes, así que lo voy traduciendo de alguna manera. En relación al punto 1, que es el recorte de conocimientos y saberes, ahí compartirles, y sobre todo porque tengo compañeras allí que son también profes de biología, que me resultaba interesante poder cruzar esto de los ejes y las perspectivas que nos proponen para hacer este recorte, pero lo crucé también con los núcleos problemáticos del área de naturales y los nudos disciplinares que tenemos en ciencias naturales, ¿no? Y eso me ayudó también a hacer el recorte correspondiente. Básicamente lo que recorté al momento es una secuenciación que está enmarcada en el primer cuatrimestre de la educación secundaria obligatoria, técnica profesional agropecuaria, y que tiene que ver con la sexualidad humana, su dimensión biológica, articulada con otras dimensiones, y el recorte del recorte en el que basaría mi producción escrita es sexualidades y salud, procreación, reproducción humana y embarazo. Ese sería el recorte del recorte, digamos, ¿no? Y bueno, para poder argumentar ese recorte, les vuelvo a repetir, hice la amalgama, digamos, entre los núcleos problemáticos del área, los nudos disciplinares, que les acabo de relatar. Esto que El decís, tema, Martín, de sexualidad sí, y salud, reproducción sí, humana, sí, el procreación tema, humana y embarazo, ¿son de biología? exacto. No, esto lo saqué de la secuenciación ESI, ¿sí? Ah, ok. Pero son temas comunes que tenemos para compartir y aportar desde biología. Esta secuenciación que acabo de compartirles la saqué después de leer la Sí. secuenciación de ESI, de ustedes, Ok. ¿no? Que les presentaron ustedes. Están ahí en primer año, en el primer cuatrimestre. Sí, sí, no me lo acordaba con estas palabras, por eso te Sí, preguntaba si sí, era lo mismo, pero en biología. exacto. Sí, acá Eh, están, mira, sexualidades y salud, la procreación, reproducción humana, exacto. embarazo, parto, puerperio. Exactamente. Bueno, pero pensando en esto de cómo recortar para hacerlo concreto en una clase, seleccioné procreación, reproducción, embarazo, ¿sí? Después, con respecto a pensar un enunciado problemático, que sería tu tema, ahí la pregunta que se me ocurrió al momento es, ¿qué diferencias hay entre la reproducción humana y la de otros seres vivos? Esa sería la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la reproducción humana y la de otros seres vivos? Bajo esa pregunta yo estaría orientando la secuencia. Y después, en el tercer punto que se nos pedía, cuáles serían las categorías en relación a los ejes y las perspectivas para trabajar en esa secuenciación. Respecto del tema ejes, sin duda tomo uno, pero que en realidad lo considero entramado con otros, ¿no? No es un eje aislado el que voy a trabajar, y es en principio el eje del cuidado del cuerpo y la salud. Ese sería el primer eje que considero ahí necesario. De ningún modo aislado del resto, pero ese sería el que enmarca, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, en relación a las perspectivas, si bien me gustaría que atravesaran todas la propuesta, creo que hay tres que me resultan ahí posibles de meter en esa clase que voy pensando. La primera sería la perspectiva de género, y específicamente en relación al conocimiento occidental, a modo de ponerlo en tensión, ¿no? Respecto a este conocimiento occidental universal, blanco, binario, patriarcal,
positivista, pretendo que esa clase que voy preparando tenga una mirada crítica al respecto. Androcéntrico. Exacto, bien. Y la otra perspectiva es la de derechos humanos, enfatizándolo como producto histórico-cultural de las disputas sociales. Y la perspectiva de ambiente, que no la podemos dejar de lado en esta oportunidad también, no desde biología, para poder contribuir a entender esta dimensión que propone nuestro diseño en cuanto al entramado socionatural que supone estar hablando de ambiente, ¿no? Así que esas serían las tres perspectivas que intentaré imbricar ahí también en la propuesta. Hasta ahí. Sí, yo trabajaría, me gustaría que desarmáramos y pensáramos un poco más el enunciado problemático. Bien. Pensando esto como, que me gustaría que lo desarrolles un poco más y yo creo que ahí vamos a encontrar la clave. Genial, genial. Ahora contanos así como, ¿qué es esta diferencia en la reproducción de otros seres vivos en relación a la reproducción humana, al embarazo, a las categorías de cuidado del cuerpo y la salud? Digo, en relación a todo esto, esta pregunta, ¿qué vendría a trabajar? Vendría a trabajar, me parece que, digamos, lo que tengo como propuesta pensado hasta ahora es poder diferenciar que justamente hablar de reproducción humana implica hablar de un tema que es complejo, que, bueno, reviste un montón de análisis, pero que en definitiva en esa clase que pienso quiero diferenciar los conceptos de sexualidades y reproducción, ¿no? A veces queda como muy atado, y me parece que mientras yo puedo preguntar qué diferencias existen entre la reproducción humana y otras reproducciones, no podría preguntar, por ejemplo, qué diferencia hay entre la sexualidad humana y otras sexualidades. Eso es un poco la trama que quisiera hablar. Sexualidades son solamente humanas, reproducciones podemos hablar de muchas, de cualquiera de los seres vivos, y un poco ahí está la pregunta, ¿no? Que reformularé, Judith, ¿eh? Me encantó tu mirada, la seguiré pensando, pero tiene que ver con eso, poder diferenciarlo. Yo iría más por esa pregunta, entre la diferencia entre sexualidades y reproducción. Y ya de movida lo separaste, de que la sexualidad y la reproducción no tienen... Entonces después en reproducción sí te podés meter con los animales, exacto, con otras cosas, pero la sexualidad la enmarcás en esta construcción que hacemos la humanidad como cultural, y entonces ahí no tenemos sexo solo para reproducirnos, o ni siquiera tenemos sexo para reproducirnos, a veces solo una consecuencia, por eso existe la anticoncepción, y por eso digo como, me parece que la pregunta va más en relación a sexualidades, diferencia entre sexualidades y reproducción, que entre diferencia de reproducción, porque si no como que queda muy circunscripto a la animalidad. Perfecto, genial, genial, genial. Y ahí está la diferencia de naturaleza-cultura, trabajás esa diada de naturaleza-cultura, digamos, y ahí reformulo. Genial, genial, buenísimo. Perdón, en esto de que estaban hablando, Martín, como un aporte de problematización también, en esto de lo cultural y demás, la reproducción no solamente como biológica, sino como elección también. Claro. Me parece que por ahí también pensarlo como una problematización, o que puede surgir en el aula, ¿no? Pensarlo como un aporte. Gracias, gracias Valeria. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacerle un aporte a Martín? ¿O le surgió una duda o una pregunta a partir de lo que... Otra cosa, Martín, fíjate, elegiste como 2 o 3 categorías por los ejes que elegiste, como eso te va a ordenar un montón también. O sea, bueno, de todo este eje, esta categoría, o esta y esta, y de este otra, de las perspectivas, estas categorías. Porque si no, la perspectiva y el eje se vuelve como inabarcable, como muy grande. Bien, perfecto. Y más pensando que estamos focalizando tanto, ¿no? Como en una clase, entre más podamos recortar, como acomodar a nuestro mapita, más fácil va a ser después pensar los recursos, pensar la distribución en la clase. Todo esto nos ordena después lo más práctico, que es el recurso, el tiempo de clase, la actividad. Ahora, si hacemos todo esto y después el recurso, la clase, la actividad no tiene nada que ver con esto, bueno, ahí estamos. Gracias, Luis. Buenísimo. Buenísimo. Te tomo también esa sugerencia. Genial.
¿Alguna otra se anima a ensayar ahí? Aunque no lo haya pensado de antes, dice, che, ahora se me ocurre esto, pensémoslo. Por ahí se les ocurre un recorte, pero no un problema, y pensamos un problema, se le ocurre un problema, buscamos en qué parte de la secuenciación podemos encontrar un recorte para trabajar eso. Podemos hacerlo acá también, no es necesario que lo tengan súper cerrado, ni... A ver, Valeria. A ver, porque quiero contar más o menos lo que pensé. Yo me basé en esto que compartieron de Carol, ¿no? Pensando en una clase, me fui situando, digo, nivel medio, primer año. En este momento doy aprender a aprender y doy cívica, entonces fui como por ahí, por el contenido que... a ver, como recorte se pensaba en esto de identidades familiares, construcción de modelos de familia y tipo de familias, pensando como un contenido que se ve, por ejemplo, en Cívica, después de ver la socialización. Pero a eso poder preguntarle, ¿no? Si hay un solo modelo de familia, cómo se construyen y cómo se deconstruyen estos modelos. Pero me parecía importante ahí agregar el tema de las categorías, a ver si lo pensé bien, el tema de identidad, pero desde el sentido común, género, patriarcado, me parecía que era como una categoría también, y ahí poder jugar con esto del rol de la mujer, hoy, ¿no? En la familia y cómo se conforman. El tema de los derechos, el tema del respeto, lo pensaba en esto respeto, diversidad y poder problematizar esto del respeto, y las diferentes clasificaciones sociales que se hacen de la familia. Esto pensando en un tema como un tema para una clase, ¿no? Una o dos clases con una actividad, digo, hice el ensayo para ver si iba más o menos por ahí. Me parece, pensando en temas actuales que hoy están dentro de un programa de cívica de primero, ¿no? Por ejemplo, que pasaríamos a hacer otra. Pero pensándolo así, se me ocurrían un montón y me pasaba como Ceci, que quería poner como un montón de cosas y digo, no, voy a hacer todo el año dando el mismo tema, o sea, porque era como un cruce de categorías que aparte están como explícitas y es como que todas se relacionan con todas, y un poco también lo que le pasaba a Martín de poder cruzar un montón de categorías en un tema y te quedás como que no, traté como de focalizar un tema chiquitito, como para ensayo, digamos. Sí. No sé cómo... Igual cómo pensarlo como la clase de ESI. Eso, como hagamos ese ejercicio, como es la clase de ESI. Esto lo vemos en ciudadanía o en cívica, pero esta es la clase, o sea, vamos a tomar esto que vemos acá para trabajar acá en la clase de ESI. Porque si no, es como, yo les voy a romper mucho con eso, porque tenemos que salirnos de la lógica de la transversalidad, que está re bueno que lo pensemos para nuestras planificaciones de nuestras otras disciplinas. Pero acá es la clase de ESI. Y nosotros estamos reformateados con la idea de la transversalidad, ¿vieron? Porque es lo que venimos trabajando hasta ahora. Pero ahora tenemos un espacio específico, entonces... Un espacio. Nada, esto que yo trabajo en cívica, lo voy a trabajar acá en la clase de ESI de esta manera. Con estos conocimientos y saberes de ESI. Que es, por ejemplo, tenemos, mira, nos vamos a ir a la secuenciación de conocimientos y saberes, y tenemos, por ejemplo, en el tercer cuatrimestre, la sexualidad humana a partir de su vínculo con la afectividad. Ética de cuidados, afectividades, construcción de lo masculino y lo femenino en relación a los afectos. Cambios históricos en las configuraciones familiares a lo largo de la historia. La tradición para mujeres y varones y sus transformaciones fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial en la Argentina. Trabajos, cuidados y género, la economía de las corporalidades. Los cuerpos, digo, en estos tres primeros ejes, cualquiera de los tres que elijas me parece que puede ser tu recorte, por ejemplo. Trabajos, cuidados, género y la economía de las corporalidades, o la construcción de lo masculino y lo femenino en relación a los afectos, me parece que podrían ser tu recorte, por ejemplo. Porque está yendo para ese lado, ¿no? Como los modelos de familia. Claro, sí. Pensando por ahí. Pero bueno, que está bueno esto de hacer el ensayo para poder ver por dónde andamos o por ahí, ¿no? Sí. Podemos ir. La idea es que hagamos, la idea de hoy es hacer esto, tomarnos el tiempo para hacer esto. Porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer en nuestra cotidiana, porque nunca tuvimos diseño curricular, entonces no tenemos ese ejercicio, a menos que trabajáramos en otra provincia o en otro nivel, y a la vez un espacio nuevo
que lo pensábamos como transversal y ahora lo pensamos, o sea, que estamos inventando, así que inventemos tranquila que estamos para Bien. eso. Gracias. Entonces pensamos, ponele, elijamos que va a ser ese recorte, ponele. Decime qué recorte querés usar de la ética de los cuidados, construcción de lo masculino y lo femenino en relación a los afectos, o trabajo, cuidados y género en la economía de las corporalidades. Construcción de lo masculino y lo femenino en relación a los Ok. afectos, me parece. Ok. Ese Por cómo sería lo... tu recorte. Bien. Ahora en relación a todo lo que dijiste, Sí. ¿cuál sería el problema a abordar o el enunciado problemático que podemos pensar a partir de esto? Vos hablaste, de hecho, de todo lo que hablaste, mirá, hablaste de la categoría de patriarcado, identidad, Sí. género, derechos. Ahí podemos cruzar ese triángulo que hicimos de raza, género y Sí. clase. Estaba pensando en eso, en esto de clase, género y raza, me parece que queda ahí, ¿no? Como Sí. voy pensando mientras que... Pero pensemos un enunciado problemático alrededor de esta construcción de la femineidad y la masculinidad y los roles, los estereotipos, la idea de patriarcado, identidad, digo, pensemos Hay todo, uno, a ver, pará, que hay, digo, para complejizar el que ya propuso, que es, hay un solo modelo de familia, ese complejizarlo en torno ahora sí al recorte que elegiste, porque ya no hablaríamos Claro. solo de modelo familiar, sino quizá de los roles y estereotipos en todo caso. ¿Cómo se te ocurre A poder? ver. Esperen que me busco mi machete de categorías. Bueno, A ver, sí, tiene que ver con el tema de los roles, pero como problematizarlos, ese es el tema. Claro, porque también esto, nos damos por los roles, los identificamos, los enunciamos, ¿no? Sí. Existen estos roles, lo femenino en relación a esto, lo masculino en relación a esto, listo. Pero si a esa pregunta le agregamos la perspectiva crítica, pensamos esta triada género, raza y clase, podemos pensar el problema de otra manera, donde ya podemos ver, podemos enunciar eso que está construido, legitimado, y hacerle una pregunta. Podemos pensar que es una construcción. Y Sí, que ¿sería ir por el reconocimiento de la perspectiva de género? podría ser desde la perspectiva de género, que hace visible, que la que nos viene a decir, che, estas desigualdades históricas las enuncia y propone cambiarlas, ¿no? La Claro. perspectiva que nos dice, che, esto que está pasando acá no es igualitario y queremos cambiarlo, queremos que sea más equitativo, queremos que sea más... Bien. Eso nos trae la perspectiva de género, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo problematizamos esos roles, por ejemplo, desde la perspectiva de género? ¿Qué pregunta podríamos hacer? Y además, porque acá formulado parece dicotómico, pero no lo es, o no debiera serlo, ¿no? Como la construcción de lo masculino y lo femenino en relación a los afectos. Lo masculino y lo femenino en relación a qué, digo, como para que aparezcan esas otras identidades y ahí lo puedes cruzar también con la diversidad en todo caso. Sí, a ver, sería ver esto de lo masculino y femenino en cuanto a roles en familia. Digo, de repente hoy no tenemos una familia a ver, varón-mujer, sino que está la familia, a ver, mujer-mujer, varón-varón, por eso un poco que se me cruza esto que hablaba del tema Martín recién, esto de, bueno, a ver, reproducción por elección, entonces puede ser una familia, digamos, va por el lado de los afectos y no por, volviendo a, ¿no? Ante años, varón-mujer como familia, sino que la diversidad en eso. ¿Sí? O la ¿no? misma constitución de la familia en torno a relaciones sexoafectivas, cuando la constitución de la familia no necesariamente pasa por relaciones sexoafectivas. Eso también es parte de los afectos y no necesariamente de una vinculación específica. Bien.
Entonces ahí tendrías que elegir, pienso yo, para una clase si vas a trabajar la configuración de familia y medio como historizarla, ¿no? Como, igual podemos decir, ahora hay 2 mamás, 2 papás, pero la verdad que históricamente hubo muchas familias monoparentales, o donde el cuidado estaba a cargo de los abuelos, digo, como, además de las diversidades, hay otras diversidades en las configuraciones familiares que tienen que ver con lo económico, con la clase, con el género, digo, hay un montón de cuestiones. ¿Cuántas mamás o abuelas? Porque ahí, bueno, aparece, ¿no? ¿Quiénes son las que hacen las corporalidades que se encargan históricamente de los cuidados? Y a la vez esta diversidad familiar que a partir de las leyes de identidad de género, de matrimonio igualitario, digamos, la ley habilita que existan. No es que no existieron antes, sino que hoy están legitimadas a partir de la ley, ¿no? Y digo, ahí habría que hacer un recortecito, tendrías que decidir un recorte como para que eso sea un problema de una clase, como elegir quizás la problemática de la configuración familiar, o irte por el lado de los cuidados, de la construcción de los roles en relación a los cuidados, elegirte uno de esos 2 problemas y para trabajar en esa clase, digamos. Y quizás el otro tema o problema lo puedes pensar para otra clase, digo, como te pensás la secuencia un poco más larga, y decir, en esta clase trabajamos esto, pero en relación a que vamos a seguir trabajando roles, estereotipos, configuraciones, derechos, digo, aparecen las leyes. Sí. Y pensaba que el problema original, digamos, hay un solo modelo de familia, cae también un poco en lo mismo que caía Martín, que es como en esto de la reproducción y la diferencia, pero no me salgo de ahí, o sea, lo pongo como lo que hay que cuestionar, pero sin embargo lo instalo como lo que es. Entonces, habilitando, en el caso de Martín fue sexualidades, reproducción, en este caso, ¿por qué un solo modelo? En realidad, ¿cómo se configuran los modelos familiares en todo caso? ¿Cómo están configurados los modelos? ¿Cómo se fueron configurando? Bien. Después todo esto lo justifican en una pequeña fundamentación, ¿no? Como tiramos palabras, acá parece como todo muy esquemático, y después tenemos la posibilidad de hacer un par de párrafos de fundamentación y decir todo esto que estamos diciendo, ¿no? En relación a la construcción de estereotipos, de roles de familia, yo elijo esto porque tal. Para decírnoslo a nosotras y para que que a veces es necesario, ¿no? Como esquematizar y después escribir como... Obviamente no vamos a hacer esto con cada clase que demos en nuestra vida, porque no tenemos el tiempo de hacer eso, pero sí tener este ejercicio para más grande, ¿no? Para secuencias más largas, para... Claro. Bueno, gracias. Gracias a vos, Valeria. ¿Alguien más se anima a tirarse a la pileta? Nos queda media hora. Ahí está Romy, con la mano levantada. No veo nada. Dale, Romy, dale. Hola. Bueno, yo sí tengo algo bosquejado, si quieren les comparto como para no hablar en el aire. Dale. Algo que en realidad fue todo un desafío, que me generó más dudas que certeza, porque me salí de mi formación de base y no sé si me metí en un terreno complicado. Necesito ayuda. ¿Ya puedo? A ver, ahí, A ver. fíjate. Ahí compartí la asistencia otra vez para Valeria, que estaba preguntando. No, no me deja. A ver. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí está. Ahí no sé si se ve. Ahí sí. ¿Se ve? Bueno, digamos, tomé primer cuatrimestre, donde se trabaja la sexualidad humana, su dimensión biológica articulada con otras dimensiones, que las menciona. El recorte de contenido que seleccioné fue la identidad y las corporalidades, y el tema, y ahí es donde empieza el tema y el enunciado que formulé es: los cuerpos y las identidades son o están siendo
ahí me salí de mi formación de base, que es biológica, y me metí en un terreno, digamos, complicado, que el problema está en que yo después cuando fui tomando perspectivas y demás, siento que no logro hacer un recorte, no sé muy bien dónde hacer corte. Bueno, ayuda en eso. Los ejes que atraviesan este tema es la mirada decolonial, crítica y emancipadora, la perspectiva del diseño, bueno, tomé 2, perspectiva de género, derechos humanos, usted me dice si por ahí podría tomar alguna más, y las categorías, interseccionalidad, y bueno, como que hice una intersección con un montón de cosas, cuerpo, sexo, género, poder, identidad, heteronormatividad. Otra de las categorías, la corporeidad. Otra de las categorías que se podrían trabajar, el biopoder, tomado desde Foucault, la performatividad de género, específicamente, digamos, me interesó lo de trabajar de lo de Judith Butler. 0, estar siendo, que es que lo trabaja Kush, o sea, a partir de eso, digamos, que es ser y estar siendo, digamos, desde la perspectiva de género. Respetar la diversidad, así que bueno, no sé, es un montón. Hasta ahí. Está buenísimo, pero es para otro Ateneo. Hacemos un seminario, ponemos performatividad. Yo sé que falta recorte. Sí, lo que podríamos ahora hacer eso es ir recortando, ir como focalizando. A mí me parece que el problema tiene una dificultad. O sea, que está buenísimo, pero pensado para abordarlo todo el año, por ejemplo, ¿no? Me parece que en el problema, que pones enunciado problemático, ahí habría que hacer una pregunta que te permita desarrollar esa pregunta en la clase, ¿no? Que podría ser... Bueno, sí, estuve mucho tiempo tratando de ver cómo recortar y no supe muy bien. Pero, por ejemplo, acá, si nos vamos a las categorías de la ESI, vos trabajás interseccionalidad, ¿no? Que es una categoría y además no, es un aporte didáctico también, que eso es interesante de interseccionalidad. Nos permite pensar no solo la categoría, sino el juego de las categorías. Y vos hablas de cuerpo, sexo, género, poder, identidades y heteronormatividad. Ahora, ¿cómo enunciarías esa pregunta para que dé cuenta de esta idea de interseccionalidad? Que es un poco de estar siendo, ¿no? Estar siendo nos corre del ser y el estar. Le saca esa connotación estática a la identidad. Entonces, y la interseccionalidad además nos habla de toda esa trama en la que estamos inmersas y que nos configura, ¿no? Que no somos solo mujeres, o solo pobres, o solo marronas, o solo negras, digo que esto está, que nuestras identidades, también podemos pensar la identidad en términos de interseccionalidad. Somos todo esto que nos configura, que nos atraviesa, que nos... Entonces quizás entre estas dos, entre interseccionalidad y estar siendo, podemos hacerle una pregunta a las identidades, ¿no? O a las corporalidades. Quizás si abordás una categoría, por ejemplo, travesti, ¿no? El ser travesti, ahí ya te permite como disparador el estar siendo en ejemplo, performativamente, digo, ya tenés resuelto lo performativo, tenés resuelto el estar siendo. Ahora, en realidad no sé, me quedé pensando si los cuerpos y la solo están siendo, está bien, se puede trabajar en una clase abordando un ejemplo concreto o
Yo lo pensaba, y después no quería dejar de nombrar las otras, pero digo, para una primer clase, lo pensaba trabajar el concepto de ser y estar siendo. Pero bueno, no quería dejar de nombrar todas las cuestiones que atraviesan. Pero bueno, para una primer clase yo creo que de construir el ser y estar siendo, trabajando algún texto de Push, por ejemplo, o con alguna situación, no sé, particular, de construir eso para después ir desarmando lo otro. ¿Sabés qué, Romina? Discúlpame, ¿sabés qué Sí. me genera como inquietud, ¿no? Lo que proponés, que me parece que está excelente, está buenísimo, y por ahí algo que te puede ayudar a, digamos, rediseñar, en todo caso, el enunciado, la pregunta, es aflojar un poquito con pensar en qué recursos vas a utilizar para ese encuentro y poner más el foco en qué tipo de pregunta harías y después ves el tema de los recursos. Capaz que también el tema de estar pensando o en un video o en un texto o en un autor, en una referencia bibliográfica, te ocupa un espacio y vas forzando de alguna manera esa pregunta, ¿no? En relación a los recursos. Y capaz que se me ocurre, no sé, pensar que como está llevando como recorte temático la identidad y las corporalidades, me pregunto si por ahí alguna pregunta posible en el enunciado problemático sería: ¿qué dicen los cuerpos sobre las identidades? ¿O qué tan importantes son los cuerpos en la construcción de la identidad? Eh, Alguna pregunta más acotada, por lo menos para que en esa clase se genere el disparador, ¿no? Me parece. Estoy pensando en voz alta, perdón, Romina. Genial, sí. Me saca porque estaba como muy centrada en que la idea que yo quería trabajar era el ser y estar siendo, y bueno, con tu aporte como que me salgo de ahí y digo, bueno, trabajarlo me gustó el que dicen los cuerpos sobre las identidades para trabajarlo. Es una No sé qué piensa posibilidad. el proceso. Claro. Siempre respetando tu recorte temático, ¿no? Me parece que ahí está el tema. Y capaz que Romy esto ayude también. A veces muy pensando, bueno, ¿qué tenemos para dar la clase? Y no tenemos a veces el énfasis puesto en lo que queremos hacer, en el tema que queremos llevar. Bueno, después vamos viendo los recursos, pero por ahí definir el enunciado nos allana después el camino hasta el recurso propio, ¿no? Gracias. Vos- Yo me voy a silenciar porque tengo un coro de mi hijo atrás. Sí, por ahí trabajar esto que lo que tiene tu recorte, tu idea, es que es muy compleja. O sea, hay como que hacer una selección para poder focalizar en la complejidad que tiene el estar siendo, las identidades, las corporalidades, son todos construcciones muy complejas. Hay que elegir por dónde entrarle. De hecho, hasta podrías trabajar desde la lingüística, el ser, el estar y el estar siendo, digamos. Podrías trabajarlo desde lo histórico, desde lo filosófico, o abordarlo con algo más, una materialidad más concreta que podría ser las corporalidades, ¿no? Y ahí esa materialidad pensarla como una construcción que deviene, va deviniendo, no es estática. Y ahí aparece la idea de identidad, ¿no? Pero nada, hay como que hacer esa selección bien puntual porque son complejas las categorías. Son muy complejas para pensarlas en una clase, ¿no? Y ahí sí, como decir, si vas a trabajar ese devenir de la identidad, sí buscar una identidad, trabajar algo bien artificial, para dar cuenta de esa artificialidad. Por ejemplo, el ejemplo que daba Ceci de una identidad travesti. Como que da cuenta de toda esa artificialidad de la identidad, ¿no? Me construyo, me invento, me pongo un nombre. Puedo hormonizarme o no, pero digo, o solo feminizar este cuerpo o masculinizarlo, ¿no? Una identidad trans masculina. Digo, ¿cómo dar cuenta, cómo exacerbar esa artificialidad para entender que ese cuerpo no es más artificial que el nuestro? Que dejarnos el pelo largo, ponernos cierta ropa, qué sé yo, no es más artificial que esa identidad travesti, por ejemplo. Que está exacerbada, ¿no? Ellas mismas dicen,
nos poníamos las tetas grandes, nos poníamos para ser más deseables, porque estaba nuestro único lugar en el mercado, era en el mercado del sexo, entonces reproducíamos cuerpos deseables para ese mercado del sexo. Digo, sin embargo, no es más artificial que la ropa que nosotras nos ponemos, y los varones se ponen, o digo, no es más artificial, solo que ahí hay una decisión consciente y nada, eso, quizás ahí podemos trabajar en ese estar siendo y en ese devenir, la posibilidad de construir una performatear ese cuerpo. Irnos a lo más artificioso para después poder pensar que todos estamos atravesados por esa artificialidad y que todos vamos deviniendo, nuestra identidad va deviniendo. Porque Romy, ¿vos cómo lo habías pensado? O sea, ¿cómo pensabas abordar el estar siendo, el ser y el estar siendo? ¿Desde dónde? O sea, en un inicio, desde el lugar de deconstruir el ser y el estar siendo. Desde y bueno, vinculado, digamos, los cuerpos y las identidades, pero bueno, después cuando empiezo a buscar material teórico, se empieza a complejizar y es como dicen ustedes, pareciera que voy a dar todo el año esa cuestión, así que bueno, lo que yo sé que me faltaba era el recorte, pero sí para primera clase yo creo que trabajar esta deconstrucción o habilitar el estar siendo para trabajarlo y deconstruir el ser, digamos. Y para primera clase yo lo había pensado así, pero me pasa eso de no querer dejar afuera todas las categorías tan importantes, pero bueno, también tengo que soltar para poder pensar en una sola clase, digamos, algunos aportes teóricos y no todos, ya habrá tiempo después. Y vos cuando decís de construir el ser, ¿a qué te referís? ¿De construir el ser en términos históricos? En términos o... claro, en términos históricos de linealidad no, esa es la palabra, de esa movilidad que tiene, digamos. Con ejemplos, No es ¿pensabas ir como algo poniendo estático. ejemplos? Digo, para darme una idea, porque ponele también desde el registro que hagamos, decís, me corrí de mi disciplina. Y si lo tuvieses que abordar de tu disciplina, ¿podrías? Sí, sí, obviamente que sí, desde el lugar de la corporeidad, digamos, se puede, obviamente. Me muteo todo el tiempo porque tengo a mi hijo acá, perdón. No, no te preocupes. Bueno, sí, entonces habría que ir el tema del recorte, ¿qué tema? Todos queremos dar un montón. Después hay que aplicar hacha. Sí. Sí, Pero está bueno en la primera instancia como abrir todo y ahí focalizar. Anucci, Caro, yo voy a Patricia. ¿Alguna se anima? No. Vamos. Bueno, yo le había hablado a Judith. También estoy con la voz medio rara. Estoy rara. Bienvenida al club. Había hablado con Judith, que todavía no había podido hacer el trabajo, pero acá leyendo y escuchándoles, pero más que nada leyendo, me llamó la atención el tema del análisis crítico de los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo. Como leí eso y enseguida me vinieron un montón de imágenes a la cabeza de cosas que se pueden hacer con los estudiantes. Yo soy profesora de teatro. Y entonces quería ver eso, el tema de los patrones de belleza, los estándares de belleza, a quién seguimos, a quién nos queremos parecer. Si hoy en día las chicas, los chicos, les chiques, se quieren parecer a alguien, siempre se tiene ahí como un ideal
y yo quiero ser como ese para quedar bien en sociedad, todo este tipo de cosas. Siento que antes, no sé, yo tengo casi 30 años y creo que estoy adentro de ese mundo de, ay, tengo que estar bien, que no sé qué. Pero yo siento que ahora los estudiantes no, tienen otra forma de ver la belleza. Entonces eso quería saber. O sea, mi pregunta es, ¿cuál es la belleza o cuál es el estándar de belleza para nuestros estudiantes? ¿Existe un canon de belleza hoy? ¿Es importante seguir un estereotipo para ser alguien en la sociedad? No sé, algo así. Se me venía a la cabeza. Ujú. O sea que tu recorte sería los estereotipos de belleza. ¿Para qué lo busco acá en la secuencia? Está en violencias. Violencia. O sea, es en el primer cuatrimestre. Sí. Si lo saqué del primer cuatrimestre, Sí. en la tercera parte. Ujú. Análisis crítico de los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo. Situaciones Claro, de violencia, bueno. y también esto, ¿la belleza solo entra por los ojos? También, bueno, no encuentro el enunciado, pero que lo dijiste hoy. No el enunciado, la frase que utilizó este maestro. Jagroski. Ah, sí, el La belleza grotesco y el está. grotesco, ajá, no está en el cuerpo, sino en el ojo que la enuncia. Y también se me venían a la cabeza los desfiles de moda, que sí, son de moda, estamos viendo justamente la ropa, pero también estamos viendo el cuerpo que modela esa ropa. Entonces, ¿para qué vamos a un desfile? ¿Para ver esos cuerpos? ¿Para seguir esos cuerpos? Si tuviésemos que hacer un desfile de cuerpos, ¿cómo sería? No sé, me imaginaba a todo el mundo tapado, pero solo escuchando lo que piensan, cómo piensan, y no sé, como que me vienen cosas a la cabeza, pero claro, mi experiencia es desde el arte, no sé si tanto desde lo performático, pero me vienen ideas así a la cabeza. Por ejemplo, a Martín le vienen todas ideas que tienen que ver con la biología, a Vale con lo así. Claro, es lo que mamamos en nuestra vida. Pero bueno, no sé, yo estoy medio perdida. No sé si va por estás ahí. para nada perdida. No estás perdida. Gracias, acá estoy. Ahí estás. No, tenés un montón lo que pasa es que tenés un montón de preguntas, entonces habría que resolver una para partir de una al menos, para trabajar en una clase, por ejemplo. Ponele que vos querés trabajar esto como eje general, el análisis crítico de los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo. Vos querés partir de ahí. En la clase, ¿cuál sería la pregunta que te permita abordar eso pensado en un espacio de 80 minutos, ponele? De todas, vos dijiste, ¿cuál es el estándar de belleza? Vos partís de un presupuesto, ¿te parece que los jóvenes de hoy no tienen al menos el mismo estándar que antes, que el tuyo o que el nuestro todavía más, por ejemplo? Hablaste de canon. Después dijiste, ¿existe un canon de belleza? Después, ¿la belleza solo entra por los ojos? Ahí hay Acá varias. Martín dice, gracias Martín. ¿Quién define aquello que se supone belleza? ¿Cuándo y para qué? Por ejemplo. Y en realidad a mí me gustaría la primera clase, empezar, por ejemplo, de manera individual. ¿Quién es tu ideal? O sea, ¿cómo sería tu ideal mujer? ¿Cómo sería tu ideal persona, tu ideal hombre, tu ideal no sé qué? ¿Y por qué? Entonces, quizás se me ocurre esto. Ay, yo quiero ser como Messi. No, porque Messi esto y aquello y esto y aquello. Y las chicas, no, yo quiero ser como Nati Peluso porque bla, 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 bla. ¿No? Que cada quien fundamente por qué elige a esa persona. Ahí podés trabajar el concepto de representaciones sociales, claro. Se me ocurre, no sé, ahora mientras que te estoy escuchando. O sea, y cómo a ver,
que traemos nosotros cuando llegamos a esto que vos decías, o sea, cada uno va diciendo desde su punto de vista, o va problematizando el concepto desde su punto de vista, y entonces en el aula tenés un montón de estudiantes que traen un montón de representaciones que pueden arrancar la clase, o como actividad de debate. Pueden salir un montón de cosas. Sí, totalmente. Sí, yo antes de pensar la actividad, Sí. te obligaría a pensar esto, el enunciado problemático y las categorías. Porque después la actividad va a salir sola, además porque tenés un montón de recursos con estas temáticas. Tenés imágenes, tenés música, tenés alrededor del canon, y está buenísima esta idea que tenés de correrte de solo la cuestión de la belleza como algo que miramos, sino que hay una idea de belleza en lo que escuchamos. Hay voces que son bellas y voces que no son bellas. Hay olores que son bellos y olores que no son bellos. Digo, está en todo esto como trabajar ese canon de belleza más allá de solamente lo que vemos. Entonces ahí vas a tener un montón de recursos para trabajar, pero ahora como focalicemos en cuál es el problema que vamos a abordar dentro de estos estereotipos de género, los cuerpos, desde el enunciado de la secuenciación habla del consumo. Bueno, ¿cómo pensamos un problema para abordar este eje que después va a devenir en todos esos recursos? Y además vos tenés un montón de herramientas como profe de teatro para trabajar la presentación, la representación, el juego, los estereotipos, la voz, o sea, vas a poder jugar un montón, pero antes hay que como delimitar ese problema, porque si no, no vamos a deconstruir nada, digo, vamos a hablar de un montón de cosas, pero no vamos a ver esto como volver esa lógica deconstructiva que tiene que tener el enunciado problemático. Ahí Patricia no, aportó, fíjate Judy, se necesita dos hoy, interrogantes. a ver, se necesita hoy de la aprobación de la sociedad para la elección propia de la belleza o identidad. ¿Qué lugar ocupa la sociedad en los jóvenes respecto a las construcciones de representación de la identidad? Interrogantes posibles. Genial. Y mira, son dos re zarpados, iba a decir, re complejos, que podés elegir uno y ya problematizás un montón de cosas. Gracias, Patricia. Genial. Bueno, sí, creo que por ahí va, entonces. Y pensá qué categorías, ponele esto de canon, es súper interesante trabajar desde el canon, que las artísticas y la literatura, bueno, como una artística más, se entiende muy claramente cuando hablamos de canon. Desarrollar qué es un canon en clase ya es un trabajo súper interesante. ¿Qué es el canon? Esta idea de lo bello, de lo más bello, de lo menos bello, de lo... Bien. Por ahí puedes encontrar la pregunta sencilla, porque son temas, como Romina, son temas muy complejos. Ir a la cuestión más sencilla, problematizadora, para que después le ponemos a eso 3 categorías de las que tenemos enunciadas ahí, y claramente eso va a ser mucho más complejo que pensar, voy a llevar un video o voy a llevar esta foto y vamos a trabajar, porque ya tenés toda esa construcción anterior que te va a permitir abordar ese recurso de una manera mucho más crítica, más profunda, hacer la selección quizás de menos, porque entendés que para trabajar todo esto necesitas focalizar con los pibes también, digo, no tirarle una maraña de recursos y después no pueden profundizar en nada, porque se entretuvieron en la clase con un montón de cosas y no tuvieron tiempo de decantar nada. Pensar que eso quizás pase en 2 o 3 clases más, recién empieza a decantar todo esto que trabajamos en esta. No buscar el resultado ya, ¿qué me van a decir? Que quizás vaya decantando con el tiempo, pero eso, plantear interrogantes potentes para que esa decantación la vamos acompañando después con el resto de las clases. Como categoría también puedes agregar tecnologías de género para trabajar eso, la interseccionalidad siempre. ¿Te puede ayudar mucho este libro, que es de feminismo y arte latinoamericano?
Junta. Como ¿Querés para escribir poder... el nombre? Escribile el nombre, Junta, Ana, dale, antes en el chat. Dale, ahora te escribo porque lo compré en estos días, pero ahí hablan mucho de la performance, cómo a partir de artistas, a partir del arte, pudieron como repensar la categoría del cuerpo, y cómo se les fue complejo. Así que te puedo ayudar como para una punta, para por ahí problematizar. Así que ahí te lo escribo, porque se me rompió en la cámara de mi computadora, así que estoy en el teléfono. Así que ahí bueno. te lo escribo en el chat. Gracias, Sanucci. Bueno, Bueno, nos genial. quedan 5 minutitos. Gracias a No, todos. gracias a vos, Carolina. ¿Alguien más ¿Alguien quiere? más quiere ¿Se tirar anima? Juli se anima. Juli, ¿levantaste la mano, Juli? Levantaste la mano y te apagaste la cámara. ¿Qué pasó ahí? Tiene mala conexión, está en la escuela en Chañar. Ahí está. Ay, chicas, no sé qué hacer para... Apago la cámara, apago el micrófono. No, re mala la conexión y eso que estoy... se me cambian los datos, me agarra la de acá. Yo que no sé si hay tiempo de presentar lo que yo había... Dale, metele nomás. Ahí se fue directamente. Voy a compartir, Ah, a ver, de acá. A ver. O pantalla. No, a ver. A ver. A ver, sí. Sí, deberías poder. Sí, ahí estoy. A ver, del Drive. Está re lento. A ver. Y si no, lo vas leyendo para que no se trabe. Bueno. A ver, si no puedo compartir pantalla. A ver, porque no me... A ver, compartir pantalla. A configuración no me dejó, así que lo leo de acá. Yo había pensado, me detuve mucho tiempo en ver cómo planteaba la pregunta para que generara en los estudiantes, en las estudiantes, como... Yo lo hablaba cuando lo charlaba con mi hermana, que ella también, bueno, es docente, cómo plantearlo para que se prendan desde todos los lugares, ¿no? Desde todas las miradas, sabiendo que transitamos en una diversidad muy compleja en el aula, invitarlos a la reflexión como desde un lugar más abierto, ¿no? Y entonces pensaba en una pregunta que no fuera cerrada, ¿sí? Y en eso, bueno, la verdad es que la cambié un montón de veces, y el recorte de la realidad, teniendo en cuenta también todas las situaciones que hemos tenido de violencia en la escuela últimamente. Yo soy profesora de psicología, soy asesora, pero soy profesora de psicología en la noche. Y esto es algo que sale muchísimo en las clases con los estudiantes. Entonces, el recorte eran por ahí las situaciones de violencia relacionadas con la sexualidad y el género. Esto lo saqué
del primer cuatrimestre, cuando dice el último puntito, violencias, análisis crítico de los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo, situaciones de violencia relacionadas con la sexualidad y el género. Entonces, ahí el tema, que era, bueno, la pregunta, ¿sí? ¿De qué géneros hablamos al hablar de violencias de género? Porque muchas veces pasa, no sé si por ahí lo han escuchado en las aulas, que, ay, me pegó, el que dice un varón, me pegó, esto es violencia de género, acá hay violencia de género, ¿no? O por ahí saltan con la pregunta, ¿y por qué solamente cuando le pegan a una mujer o la agreden a una mujer es de género? Como que esto es algo que está y no solamente en los estudiantes, sino en la sociedad, mucho, ¿no? En los chistes, por ahí en la calle, en las familias. Entonces, ¿cómo abordar esto como para, bueno, para escuchar primero cuáles son las opiniones de ellos, qué es lo que creen? Bueno, después trabajarlo desde el marco legal que tenemos. Yo ahí también busqué, bueno, un videíto como para empezar y un artículo de Sawyer. Ella dice, ¿por qué los varones no sufren violencia de género? Que está muy bueno, todo un artículo que sale en una revista, y bueno, ella problematiza esta cuestión y lo describe muy bueno, muy bueno, como lo trabaja. Categorías solo Juli, las perspectivas está recortado. Te escuchamos re mal. humanas, perspectivas de los ejes de la ellos. Juli, parate un cachito que no te estás escuchando Bueno, nada. no sé si se puede compartir ahora esto, si me deja mandarlo al... Si querés escribir las categorías en el chat, que es lo que nos quedaría para terminar de cerrar la idea que tenés. Escribite las Sí, y categorías. si apagás la cámara, quizá. A mí me parece que está reencaminada tu secuenciación. Y que aparte tiene hecho el recorte en sí mismo ya. Esto de trabajar violencia, sexualidad y género, ya está el recorte mismo. O sea, en el recorte hiciste como una focalización. No te decíamos que está bastante encaminada tu secuenciación, que está hecho bien, el recorte está claro. Yo trabajaría, me gustaría por eso ver qué categorías, aunque más o menos también se va entendiendo por qué lado vas, trabajaría el enunciado problemático. Yo sintetizaría esa pregunta. ¿Qué géneros hablamos cuando hablamos de violencia de género? Lo sintetizaría un poco más alrededor de la pregunta de la violencia de género, digo, como pensar qué es la violencia de género, como para definirla, pensarla, y ahí mismo te va a aparecer la respuesta a estas de por qué las masculinidades no sufren violencia de género, o de por qué se dice violencia de género cuando se habla de estas violencias, y no de todas las violencias. No es que se deja de hablar, deja de existir la violencia porque se habla de violencia de género. Entonces, al circunscribir la pregunta a la violencia de género, como una construcción histórica, política, ideológica, digo, como toda esa cuestión que hay alrededor de decir esto es violencia de género, y vos dijiste que querías hablar el marco legal también, cuando aparece la categoría de femicidio, digo, como en el Código Penal, digo, cuando empieza a producirse un montón de legalidad alrededor de eso también, pero yo lo ordenaría ahí, no sé si vos pensás lo mismo, o sea, como alrededor de la violencia de género, como para no meter más, porque si no como que empiojás más la discusión, como que de qué géneros hablamos cuando hablamos de violencia de género, estás abriendo la puerta a esas otras miradas de... No sé, Ceci, ¿tú qué piensas?
No sé, a mí me gustaba que abriera la puerta porque es cierto que es una pregunta que se hace mucho en todos los lugares que mencionó Juli. Y entonces, como pensando en una clase con jóvenes, y está bueno como problematizarlos, ponerlos ahí. Entiendo el temor que planteás y quizá no es malo atenderlo, digamos. Pero vos sabés que a mí me gusta polemizar, así que Ujú. mientras más pelea haya, mejor. Sí, yo pensaba igual que en el enunciado problemático, dejarlo así, igualmente que eso va a aparecer en la clase porque es lo primero que va a aparecer, porque es como, Sí. ¿qué es el género? ¿Y por qué enunciamos en términos de desigualdades de género? Digo, ya ahí va a aparecer solo, digo, como, hey, ¿por qué? Digo, hasta puede ser llevar algún discurso de estos que reproducen esas lógicas y ponerlo ahí, digo, un Eduardo Feynman hablando, ya está, digo, ahí tenés toda la condensación del sentido común machista. Olaje. Olaje, digo, como decir, llevar ese tipo de enunciados y ponerlos ahí y ponerlos en evidencia, ¿no? Como, ¿qué reproducen estas personas cuando dicen lo que están diciendo? Y poner mucho énfasis en la desigualdad de género, que no hay igualdad de género, entonces no, a partir de ahí no podemos pensar en términos igualitarios los privilegios, todo lo que podemos pensar alrededor de eso. Claro, que quedó pendiente las categorías que ibas a trabajar, que si bien... Sí, claro. Esto lo de reconocer la perspectiva del género. El sistema moderno colonial de género, el patriarcado, las clasificaciones sociales, todo ese punto, la heteronormatividad, bueno, todo lo que implica, ¿no? En esa, y bueno, y el ejercicio de derecho, también acá, mechar con eso, como, bueno, para trabajar todo el marco legal, en realidad para darlo a conocer, porque en realidad de las leyes en sí, de los enunciados, no nos queda, no nos acordamos de memoria los artículos, pero sí saber que está esta ley, saber está la ley Micaela, bueno, que conozcan, ¿no? Y saber en situaciones puntuales a dónde dirigirse, ¿no? La línea 144. Por ejemplo, a mí se me ocurre, no lo he hecho en la clase, pero sí me pasó con una paciente que ya no se animaba. Yo aparte hago consultorio, digo, bueno, mira, vamos a llamar a la línea 144 y vamos a que nos expliquen. Y vos no sabés qué bien las chicas, qué bien nos orientaron, qué bien les planteábamos todas las situaciones posibles. Ella no se animó en ese momento a hacer la denuncia. Después fuimos a la comisaría, si no la hizo por ahí, después la hizo en la comisaría, pero ya, digamos, se sacó todas las dudas. Como ese recurso de la línea, también poder hacerlo en la clase, cómo llamo, quién me atiende, qué me van a preguntar, ¿no? Porque ese es un miedo también, como que si el que me habla del otro lado, no sé, tipo policía en un teléfono, y no, son personas que están capacitadas. Las veces que he llamado han sido mujeres, las que me han atendido si serán todas. Entonces, bueno, esa también podría ser una dinámica para trabajar en el aula. Sí. Siempre atravesada por todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Como, se me ocurrió ahora, chicas. sí, como que el recurso, No lo pensé cuando armé todo lo que está diciendo tiene que ver con los recursos de clase, ¿no? Hablar de la línea 144, digo, pero lo que vos vas a trabajar, lo que vas a problematizar es la violencia de género como construcción política, ¿no? Y este es el recurso que utilizo. Digo, no es lo mismo llamar a la línea 144 que ir a una comisaría, seguro, de un barrio, y cómo te va a atender el policía y qué te va a preguntar, por más que exista la ley Micaela, por más... Digo, hay espacios que están mucho más formados en la perspectiva de género, y ahí es importante decir, bueno, esto está abordado desde la perspectiva de género y esto está abordado o puede no ser abordado desde la perspectiva de género, entonces te van a preguntar cosas que te van a revictimizar. Bueno, digo, como hablar de todas esas cosas también como para entender
que vivimos en un mundo patriarcal que construye alrededor de la violencia. Bueno, se están bajando todas porque ya Sí, es hora porque ya es la hora. Pero estamos abiertas a que nos sigan preguntando por el chat, que nos manden sus propuestas, quizás antes de terminarlas nos quieren mandar para que se las chusmiemos. Vamos a hacer lo posible por contestarles a todas y serles lo más útiles posible. Sí, estamos a disposición, así que... Última consulta, ¿el trabajo final cuándo hay que- porque yo entré también porque no me podía conectar con internet? Dentro de exactamente un mes, Valeria, el 15 de julio deberías entregar el trabajo y 2 semanas antes puedes presentarnos un borrador. Ah, bueno, eso lo van a poner ahí en la plataforma Lo para que ponemos podamos... todo en la consigna final, hacemos un coso y les ponemos toda la data juntos. Y este es el último encuentro, Nerina. Ya no Así nos vemos, que pues. quedamos conectadas por el aula. Y hago una pregunta, el modelo, ¿puede haber algún modelo a seguir? Sí, les vamos a armar una estructura. Gracias. Igual está, el de Carol está ahí y es un modelo a seguir, pero lo vamos a poner vacío para que ustedes puedan llenarlo. No, Bueno, pero por ejemplo, el que vos Eran hiciste, reconductistas y se metían el que todos vos nos los aviones. presentaste estaba todo bien Que detallado. ordene, algo que ordene nada más y que nos sea a nosotras también fácil abordar, digo, que estamos todas haciendo lo mismo para que haya un criterio de lectura también. Si no, es muy difícil leer tantas personas que hacen todas cosas distintas y por eso le decimos una clase con este formato. es una línea de trabajo, como una bloquera de... Sí, se dice una línea de producción. Vamos a Es una línea de estandarizarla. producción. Bueno, Bueno. chicas, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes y estamos en contacto. Váyanse nomás. Y ahora váyanse. Abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, no dijiste nada, Patricia, ¿eh? Hasta Sí, último momento. a mí, perdón. Pero le voy a mandar el borrador, sí. Dale. Pero más o menos. lo que Muchas gracias. Chao. Chao, Juli. No le entendí nada, Juli. Ay, No puedo sigo levantar los grabando yo. pedidos. Pará, que sigo grabando.